Excelentísimo señor don José Ángel, excelentísimo alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, queridos delegados de Fiestas Mayores, Seguridad Ciudadana, Turismo, Economía, representantes de la Junta de Andalucía, Susana Cayuelas, gerente de GAESCO, presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, autoridades del Fomento, Transporte, comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, el delegado de Defensa en Andalucía, Juan Carlos Echevarría, representantes del Partido Popular, Juan de la Rosa, gracias, presidente de las Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, queridos amigos, queridos todos. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción absoluta que arranquemos un día tan importante como es el 12 de febrero, el Día de la Candelaria, con nuestro querido don José Ángel en el despacho. Llevábamos mucho tiempo, pues desde que hacen el nombramiento como arzobispo un 17 de abril del 21, un 12 de junio del 21 es la gran celebración en la Catedral de Sevilla, con todos los honores, donde toma posesión como prelado número 130 de la Archidiócesis de Sevilla. Y la persona que se está dirigiendo a todos los oyentes redacta un correo electrónico el 12 de septiembre del 21, famoso, para hacer una petición al arzobispado para que don José Ángel pudiese visitar esta empresa familiar en crecimiento. Y la contestación lógica y evidente, recién llegado a una ciudad en la que se estaba adaptando, donde compartimos dos cosas, que tenemos sangre castellana, más castellano él que yo, y que somos camaleónicos porque está totalmente adaptado a la ciudad, y la persona que os está hablando está completamente adaptada a la ciudad. Yo creo que eso es fruto de la buena sangre que corre por nuestras venas. Con lo cual, en ese cariñoso correo electrónico que recibo de forma inmediata, me traslada que por el gran colapso de agenda y de actos, pues vamos a dejarlo un poco más hacia adelante. Y como yo ejercito muy bien mi paciencia, espero hasta hace aproximadamente 5 semanas que vuelva a redactar otro cariñoso mail, muy protocolario, como marca de la casa, y me contesta nuestro querido don Manuel, el secretario, de forma inmediata para barajar fecha. Con lo cual, Rubio Asociados se caracteriza ya no solo por la conjunción público-privada, por crear valor para la sociedad, por estar al servicio de las personas, por santificarnos con el trabajo en el día a día, sino por la perseverancia y la disciplina en las cosas, que es lo que realmente el éxito del crecimiento progresivo, lento pero seguro. Con lo cual es para nosotros una enorme satisfacción tenerle aquí y que bendiga esta casa, y por supuesto agradecer a nuestro querido alcalde, del que estamos también tremendamente orgullosos, y a todas las instituciones que trabajan por el bien común de la ciudad, y un trabajo incansable el que nos hayáis apoyado. No quería yo hacer mucha competición como el Sevilla Betis o como la Hermandad de la Macarena y las otras hermandades, pero sí es verdad que este es el café número 31 y estaba yo a ver si competía don José Ángel contra el alcalde, pero nuestro querido arzobispo ha ganado no por goleada, pero bueno, un poquito más. En la prórroga. Yo como no quiero, es un día tan especial y además es de las pocas veces que no preparo discurso, porque dicen que las personas cuando hablamos con el corazón y con el alma, pues nos salen las cosas ya directamente, y tampoco quiero restarle protagonismo, pero sí daros unas breves pinceladas de la vida de una persona apasionante que aparece en el mundo en el 56, en el 68 ingresa en el seminario menor de Nuestra Señora de Montalegre. Estaba yo no discutiendo, sino que discrepando con mi querido José Luis, y decía, pero vamos a ver, si la ordenación como sacerdote es el 15 de julio del 84, ¿cuántos años? Y es que
el ingreso en el 68 es en el seminario menor, con 11 años. O sea, que ya tenía un espíritu celestial. No es que recibiera mucho espíritu. Y entonces, pues ya uno de los momentos más importantes de su vida, pues es el 15 de julio del 84, que ya es la ordenación como sacerdote. Obispo de Barcelona, auxiliar obispo de Tarrasa, 17 años, que era nuestro querido arzobispo en Sevilla. Ha tenido una trayectoria apasionante, filósofo, psicólogo, volcado en la espiritualidad, teólogo, una persona perfectamente formada. Y después yo destacaría dos cositas ya para terminar. Me llamaron muchísimo la atención. En el día de su presentación en Sevilla, en la catedral, dijo una frase que realmente me impactó. Se dirigió a nosotros diciendo: me siento pequeño e indigno. Qué frase tan bonita, don José Ángel. Qué calidad humana, qué humildad. Después, a los 3 días o así, su primer acto fue al polígono, al más humilde y más pobre de España. O sea, al servicio pues, de la sociedad, de los sevillanos, pero al servicio de los más necesitados. Sería donde tendríamos que estar todos, ¿no? Pues dando ejemplo desde el principio de esa entrega, de ese servicio a los demás, de todo. Y yo destacaría pues esas dos cosas, ¿no? Esa humildad, esa adaptación, esa sonrisa permanente, ese trato, ese señorío cercano y continuo, y enseñando y dando lecciones. Y bueno, ya nos contará, pero ayer se hizo un poco más bético de lo que era. Está contento. Y bueno, pues le voy a dar la palabra a nuestro querido CEO para que lo salude y ya dejamos que cuente todo lo que usted quiera. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues vuelvo a repetir las gracias por la nombramiento de todos los representantes de Pasadita. También las gracias a José Ángel por su presencia. Y ya que estará contento con la victoria de su Barça, aunque tiene un poco el corazón partido, según dice la gente. Entre el Barcelona y el Betis, si no puedo ser. Dejemos algo más. Vamos a hablar de cosas Yo para introducirlo voy a señalar por breve que gustaría saber, para que, digamos, por ejemplo, ponerlo en suerte, ¿cómo encontró la diócesis que la evangelización, cómo la encuentra ahora? No solo ya evangelización de cara a la academia, sino la verdadera la caridad, la fe, la tolerancia, el respeto, llevar a cabo lo que el rabino, el maestro nos enseñó. ¿Cómo lo ve ahora mismo esa evangelización? ¿La ve bien, la ve avanzada? Yo creo que progresa adecuadamente. Evaluaba antes. Luego yo respondo más despacio. Muy bien, pues muchas gracias. Yo he preparado unas notas, pero me comprometo en parar a la media hora. Pero lo más interesante después es el coloquio. Y es donde a fin de cuentas se presenta el tema y el contenido, pero no como un discurso seguido, sino interactuando, ¿no? Entonces, leer la introducción, apreciados miembros de RUL y asociados, feliz día a todos. En primer lugar, agradecer la amable invitación de Ana y José Luis para participar en este encuentro. Saludo al señor alcalde y a todas las autoridades presentes y representantes de instituciones, y comparto con todos vosotros la conciencia de la importancia y la necesidad que en estos tiempos tiene pues, el diálogo, el intercambio de ideas, de experiencias, siempre en busca de la excelencia en nuestro crecimiento personal y en el servicio a las personas y a la sociedad. El día de la toma de posesión, cuando yo dije que me siento pobre y pequeño y digno, no era un género literario, ni era una forma de quedar bien, mojana,
bosquecitos en Sevilla, ¿no? De con el, sino que es la realidad más profunda, es decir, la humildad es el realismo, el ser consciente, pues primero que si nos situamos ante Dios somos poca cosa, somos seres creados con unas ciertas capacidades que el mismo Señor nos da para gloria suya y servicio de los hermanos, pero después, bueno, pues si uno se mira de frente al espejo se da cuenta de que pues somos poca cosa y hemos de ser humildes y ponernos al servicio de los demás, y esa es la grandeza, la vez de los seres humanos. Sevilla además tiene una historia, y yo lo digo así continuamente, lo digo en la Conferencia Episcopal Española o lo digo en Cataluña cuando voy a visitar a la familia. La historia de Sevilla es brillante, la civil y la eclesiástica. Claro, la eclesiástica desde San Geroncio, que es menos conocido y nombrado, pero San Leandro, San Isidoro, la Santas Justa y Rufina, San Fernando III Santo, que ahora estamos en un año muy importante, San Manuel González, el Beato Espínola, Santa Ángela de la Cruz, María de la Purísima. Es una historia realmente brillante. San Isidoro es el último gran padre de la Iglesia occidental, pero la historia civil, remontándonos a Roma, porque yo era muy aficionado de pequeño a la Grecia clásica y a Roma, Julio César para mí era un personaje, vamos, grandioso. Sevilla dio 2 emperadores al Imperio Romano, la provincia bética, eso no es algo tan frecuente. Después, en la guerra entre César y Pompeyo, se alió a Pompeyo, que perdió, y ahí fue un poco represaliada por César, pero... y todo lo demás, no vamos a repasarlo todo, que lo conocéis mejor que yo, pero esta sede y esta ciudad y esta diócesis y esta provincia tiene una historia grande. Yo por eso pido al Señor y pido siempre oraciones para que seamos dignos continuadores de todo lo que han hecho nuestros predecesores, que ha sido algo muy grande. Y en cuanto después a la integración, pues es que yo me parece que no es difícil. Aquí en Sevilla, supongo que es en todos los ámbitos, a nivel eclesial, cuando llegas, es tal el volumen y la corriente y el dinamismo de toda la vida de la Iglesia y de las actividades y de las instituciones, que es que solo hace falta, bueno, como pastor, ponerse delante. En la Biblia, en Israel, el pastor iba delante del rebaño. El Papa Francisco ya nos ha explicado que los pastores ahora a veces toca ir delante, a veces en medio, a veces detrás, según sea necesario en cada momento. Pero aquí, pues 164 parroquias, la gran mayoría con mucha vida, con mucha actividad, 125 comunidades religiosas de vida activa, 34 monasterios y conventos de clausura. Después, pues todas las realidades de Iglesia, Opus Dei, Camino Neocatecumenal, los nuevos movimientos, los nuevos métodos y los antiguos, y todo el mundo tiene campo, mucha actividad. Y yo, como digo a nuestros amigos, ahí está el presidente del Consejo, por si el arzobispo se aburriera, 700 hermandades, que son como 700 hijos que todos quieren atención del padre, lo cual es una maravilla, es una locura de agenda, pero es una maravilla y es para dar gracias a Dios. Lo dramático sería lo contrario, que dices, bueno, pues no me llama para ir a una celebración o una cosa, eso sería lo dramático. Esto otro, bueno, pues hay que armonizar la agenda y hacer lo que se pueda y llegar donde se pueda. Pero yo estoy muy contento y no me he dado ni cuenta de si me he adaptado o no me he adaptado, o si he intentado simplemente dejarte llevar por la corriente, por la dinámica y hacer las cosas lo mejor que pueda. Cuando recibimos la llamada, yo que sé, la última reflexión que yo he ido haciendo y que está plasmada en la carta pastoral que acompaña al plan pastoral que presentamos para los próximos 5 años, pues hay como, y también está recogido bastante en el documento que elaboramos en la Conferencia Episcopal Española, como orientaciones, que no es un plan pastoral para todas las diócesis de España,
sino unas orientaciones que después cada diócesis ha de hacer su plan pastoral, ¿no? Más o menos este análisis que yo hago aquí, que ya pues en la homilía de la toma de posesión un poquito ya algunas cosas esbocé. Lo que pasa es que es un análisis, cuando yo fui ordenado obispo en el 2001, entonces era el más joven de España, pero eso se pasa con el tiempo, es muy sencillo. Me tocó encargarme del ámbito de juventud de la Conferencia Episcopal Española, y ya recuerdo yo alguna conferencia tengo por ahí haciendo análisis de la realidad con cosas que se mantienen y otras que son nuevas, que se van enriqueciendo. Es decir, que aquí hay algunos elementos muy recientes. Bueno, el último, que de ese no abundaré, es un escritor chino, Jung Hui, que habla también de la globalización y, bueno, pues todas estas aportaciones van enriqueciendo nuestro análisis, sustituyen a otros elementos o complementan. Desafíos de nuestra sociedad actual, pues características del contexto en el que nos toca vivir y actuar. Vivimos un momento histórico de profundas transformaciones, Por eso ya, eso está bastante asumido en general, y se lee en muchos lugares. El mismo Papa en el Magisterio lo ha expresado así. Ya no es una época de cambios, o una época de cambios profundos, sino un cambio de época, como un cambio de paradigma, un cambio de cosmovisión, de antropología. Es un momento de un cambio profundo. Y eso se percibe en el ámbito antropológico, en la falta de sentido que hay en muchas personas en la sociedad, en la liquidez y desvinculación. A nivel cultural también es urgente porque hay mucha fragmentación. Ir generando una visión integral e integradora, la economía y sus expresiones ecológica y tecnológica. Bueno, pues de todo este contexto yo lo resumiría en algunos desafíos que se encuentra la Iglesia, y aquí estamos la Iglesia, y está las administraciones, y están las instituciones, es decir, es un microcosmos esto, un reflejo de lo que es el conjunto de la sociedad. Yo creo que hay un desafío antropológico que se resumiría con una frase: falta de sentido, liquidez y desvinculación. Falta de sentido, liquidez y desvinculación. En la actualidad podemos percibir cómo el olvido de Dios, la indiferencia religiosa, la despreocupación por las cuestiones fundamentales sobre el origen y el destino trascendente del ser humano influyen en el comportamiento moral y social de los individuos. Yo me refiero ahora a un libro que a mí me llamó mucho la atención en los años de seminario y que yo recomiendo siempre: Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, judío, psiquiatra vienés, deportado al campo de concentración de Auschwitz, y allí las condiciones materiales que padecían los que estaban internos allí en el campo de concentración, lo lógico hubiera sido que todos hubieran muerto, por las penalidades que les tocaba pasar. Pero algunos sobrevivieron. De los que sobrevivieron, un porcentaje son gente que tenían un ser querido que llenaba sus vidas y les daba fuerza. Personas que tenían, pues, el esposo, la esposa, la familia, y el volver a reencontrarse con los seres queridos les daba fuerza para soportar las penalidades. En otros casos era un proyecto profesional, que habían dejado a medias y querían acabarlo. En otros casos, en la mayoría, les ayudó mucho la fe, en distintas confesiones o religiones. Allí había cristianos, había judíos también. La conclusión que saca él después, que se dedicó a la psiquiatría y crea la escuela de la logoterapia, es que aunque haya muchas dificultades, aunque haya muchos problemas, aunque haya mucho dolor, si se encuentra un sentido profundo a la vida, eso da sentido y orientación y fuerza para sobrevivir y para superar todos los problemas. Eso es muy importante. Por eso es tan importante que el ser humano encuentre sentido en todas sus actividades.
me acuerdo que en el curso de espiritualidad que hice entre la filosofía y la teología es un aspecto que trabajamos mucho. Hay que encontrar qué sentido tiene esta reunión, este encuentro que tenemos aquí. ¿Qué sentido tiene levantarme? ¿Qué sentido tiene desayunar y alimentarme? Mi trabajo, mi estudio, mi entrega, mis aficiones, a todo lo que conforma mi existencia, hay que encontrarle un sentido. Porque si no hacemos las cosas porque sí, como un robot. Y eso al final pues pasa factura y al final hace que la persona pueda entrar en crisis. Pues ahora, hoy día yo creo que sí que se observa en la sociedad que esa falta de sentido tiene como más penetración que en otras épocas. Después hay otra definición, otra imagen que a mí me resulta muy interesante, que es la de la liquidez. Zygmunt Bauman, un psiquiatra de ascendencia polaca, pero alemán, que utiliza la metáfora de la liquidez para describir los tiempos actuales. Él dice, hemos pasado de una sociedad moderna que buscaba la solidez en los grandes principios y en las grandes causas a una sociedad posmoderna, que es líquida y voluble. El hombre líquido, entonces hay un libro que es El hombre líquido. El hombre líquido quiere ser simplemente ciudadano del mundo sin ataduras. La realidad líquida es continuo movimiento y búsqueda de nuevas experiencias, pero sin echar raíces, sin compromiso en el amor ni en el trabajo. Ciudadanos del mundo, pero de ningún lugar concreto. La era del consumismo en la que no hace falta conservar los objetos, aunque todavía sean útiles, sino renovarlos continuamente. Y a la vez esta vida líquida angustia a las personas porque no tiene nada fijo y duradero. Como consecuencia, la fragmentación de las vidas, la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista de relaciones efímeras en la que cuesta mantener la lealtad y el compromiso adquirido. Este es un reto, este es un desafío de la sociedad actual. Otro desafío llega desde el mundo de la cultura, que es verdaderamente un nuevo areópago y que requiere, visto desde la Iglesia, de evangelizadores firmes en la búsqueda de la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Así lo afirmaba el Papa Benedicto XVI, que murió recientemente y tuvimos un funeral muy solemne en la catedral. Bueno, pues el Papa Benedicto XVI fue un luchador y defensor de la verdad, porque según el relativismo más absoluto, no hay verdades absolutas, no hay principios, todo depende del consenso. Y bueno, pues si nos ponemos de acuerdo en que eliminar una vida está bien, pasa a estar bien, ¿no? Ese relativismo serían unas dificultades y también unos retos que presenta la sociedad actual, en la cual se vuelve práctica, muy práctica. Bueno, pues pongo un ejemplo muy sencillo, que es la vida humana. La vida humana. Lógicamente, yo, siguiendo pues la revelación, la Sagrada Escritura, la moral católica, soy defensor de la vida, desde el nacimiento hasta el traspaso, hasta el final. Y por eso estoy en contra del aborto, de la eutanasia y de la pena de muerte también. Porque creo que la vida solo Dios la puede quitar, que es quien la ha dado. Habrá que buscar fórmulas. Pero, por ejemplo, con las dificultades económicas que se producen en las sociedades y lo que cuesta mantener enfermos terminales en los hospitales, pues o tenemos un anclaje moral y ético fuerte y una defensa de la vida clara, o si no, al final, digamos, las decisiones serán pragmatismo puro y lo que es una carga económica, pues fuera. Con lo cual caemos en lo que el Papa Francisco denuncia, la cultura del descarte, que en el fondo es la ley del más fuerte y los más débiles salen siempre perjudicados. Bueno, desde el ámbito de la economía hay otros retos. Es urgente el establecimiento de una economía basada en la ética y en el bien común por encima de los intereses individuales y egoístas. Tuvimos también una conferencia organizada por la Cámara de Comercio, y allí
para sorpresa y gozo mío, salieron tan contentos los empresarios. Yo les expliqué la doctrina social de la Iglesia, que es muy seria y muy profunda, pero yo voy constatando también que hay un cambio, es decir, el capitalismo puro y duro que llevaba también a explotar a los más eso ya se va superando, al menos he tenido contacto con empresarios católicos y con asociaciones de empresarios católicos y con empresariado que ya va cambiando un poquito también su mentalidad. Ya no se trata de buscar el beneficio. El Papa Benedicto también nos enseñaba que en el centro de la actividad económica hay que poner a la persona, no el beneficio. Ahora, un empresario que arriesga su patrimonio, que arriesga su salud, que arriesga su familia, que trabaja con alma, vida y corazón, hombre, pues tiene derecho también a obtener unos beneficios. Lo que pasa es que luego el beneficio hay que compartirlo. Tocará su parte, pero luego compartirlo. La mayor obra de caridad y de acción social que hay hoy día es crear empleo y crear riqueza para que luego se distribuya. Esa es la mayor obra de caridad. Bueno, pues no hace falta explayarnos. Aquí, por ejemplo, ¿qué encontramos en Sevilla? Pues Sevilla es un lugar con mucha riqueza de todo tipo, histórica, religiosa, cultural, social, con una tradición grande, pero luego tenemos los barrios más pobres de España. Yo eso es un tema que bueno, pues cuando salgo lo reflejo porque me preocupa y porque creo que también me corresponde a mí hacer una llamada y recordarlo desde el Evangelio. Yo ahí no entro nunca en política desde el Evangelio. Yo suelo defender a los responsables de las administraciones y les digo que vamos a ver, el alcalde y el ayuntamiento, el presidente de la Junta y la Junta, claro que quieren ellos resolver el problema de los pobres y de los barrios. Lo que pasa es que es muy complicado, no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo ya estaría resuelto. Es muy complicado. Pero ahí hay unos nudos que hay que desatar y unas, digamos, colaboraciones entre administraciones y personas y eso es muy complicado. Pero ¿quién no quiere resolver esas situaciones? Bueno, pues ese es un reto que tenemos también, es un reto que tenemos. Aquí efectivamente, en la primera semana que tomé posesión, hice un poquito el mismo esquema que en Barcelona cuando fui ordenado de obispo auxiliar. El obispo auxiliar ha de estar un paso atrás con más discreción, pero yo fui ordenado allá de obispo auxiliar en 2001. Las dos primeras visitas que hice fue a la casa sacerdotal, a los sacerdotes mayores, jubilados que han dado su vida también y están allí en residencia, y a Cáritas. Y aquí, a don Manuel y a los otros colaboradores de la curia, les dije, mirad, en esta semana yo quiero esto. Les dije lo que quería, vosotros organizar la agenda. Y ahí hubo pues la visita al ayuntamiento, al presidente de la Junta, a las instituciones, a los cuerpos de las Fuerzas Armadas, y también pues a las Hermanas de la Cruz, a las hermandades, pues como no podía visitar 125, pues visité 4, las 4, digamos, más grandes, no más importantes, pero más grandes, importantes, solo Dios sabe. La primera visita fue a la Virgen de los Reyes, a darle una ofrenda floral y a ponerme sus manos y pedirle su guía y su acompañamiento. Pero después, bueno, pues fue una semana muy significativa y que yo quería que fuera también como el paradigma de lo que vendría después. Y creo que se entendió bien, es decir, ahí aseguro yo que no había marketing, ni previsiones, ni nada, era puro corazón. Y era lo que yo por intuición y también por reflexión quería hacer. Bueno, pues no hace falta darle más vueltas, pero con todo el tema de la inmigración, es decir, hay que hacer un replanteamiento de la economía, pero un replanteamiento global a nivel de todo el mundo. Porque si no, yo
y lo digo esto por intuición, porque no tengo formación en economía, pero es muy sencillo. Allí en Barcelona, por ejemplo, estaba la SEAT, una empresa con 30.000 trabajadores, no sé cuántos hay ahora, pero 30.000 trabajadores. Lo que antes en una cadena hacían 20 o 30, ahora lo hace un robot, con lo cual se pierden puestos de trabajo. Claro, pero con las nuevas tecnologías también se generan puestos de trabajo. Sí, pero está muy descompensado los que se crean con los que se pierden. Entonces, o en nuestra sociedad, no voy a hablar yo de África o de América o de Asia, que ahí sí que desconozco totalmente, pero o se replantea la economía de otra manera, o tendremos una bolsa de personas subsidiadas toda la vida, subsidiadas, con lo cual pues no podrán vivir con dignidad si les falta ese elemento del trabajo. Pues quizá hay que repartir el trabajo y repartir el beneficio, trabajar menos, ganar también un poco menos, pero habrá otras personas que puedan trabajar y ganarse la vida no a base de subsidios, y que, bueno, pues, organizar las cosas de otra manera, poniendo al ser humano, a la persona, en el centro de la actividad económica. No los beneficios o no los intereses personales. Claro, esto es muy sencillo de explicar, luego llevarlo a la práctica ya no es tan sencillo. Por eso el Papa Benedicto en Caritas in Veritate decía, la Iglesia, que eso yo lo he contestado también, pero me han preguntado otras cosas también de tipo político, dice así, la Iglesia lo que puede ofrecer no tiene soluciones económicas o políticas. La Iglesia lo que puede ofrecer son criterios, orientaciones a partir del Evangelio y a partir de la propia moral católica, que está elaborada en 20 siglos de historia. Pero soluciones concretas, prácticas aquí y ahora, ni le toca, ni le corresponde, ni tampoco tiene la capacidad ni la misión. Bueno, otro desafío sería porque nos vamos a pasar de tiempo. Sí. Otro desafío sería desde las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, que son una maravilla y un peligro a la vez. Eso lo vemos todos. La gente que queremos ser seria, pues entras en internet, es una maravilla tener ahí todo. ¿Sí? Yo busco la Biblia, la Suma Teológica de Santo Tomás, los documentos del Magisterio de la Santa Teología, es que lo tienes todo. Te ahorra un tiempo precioso. Pero si te descuidas y empiezas a consultar cosas y a navegar, y no me refiero a navegar por aguas peligrosas o negativas, no, por aguas buenas, pero gastas un tiempo porque es como una biblioteca inmensísima. Bueno, pues todos somos conscientes de que las nuevas tecnologías están cambiando la configuración de las relaciones humanas, pero la configuración mental de las personas. Cuando yo era pequeño, leías un libro y era todo letra, y tú con la imaginación ibas construyendo la película, ibas construyendo la historia. Después ya llegó el libro, los libros aquellos que cada 3 páginas te ponían la historia, pero en viñeta, en dibujo. Después llegaron ya los tebeos y los cómics, y ahora es que no se lee nada. Al final acabaremos que se leerán los tweets, como mucho, pero es que no hay quien lea un libro. Bueno, porque todo es imagen, todo es imagen. Pero eso lo vemos y a veces caemos nosotros, que estamos, bueno, los de mi edad, ¿no? Que estamos educados en la otra época en que todavía se leía y nos enseñaban caligrafía y tal, ¿no? Es decir, que cada vez la imagen va ganando terreno, y ahora los muchachos ya no ven ni la televisión, las series las ven por las tablets. Bueno, pues todo eso. Aquí hay otro pensador que a mí me parece que es muy interesante, Byung-Chul Han, que este es coreano, que la metáfora, igual que Bauman, la metáfora con la que describe la sociedad es la liquidez, Byung-Chul Han es el enjambre digital, que está formado por muchas celdas que todas están pegadas una a la otra, pero que están incomunicadas. Entonces, este mundo digital significa, pues eso, bueno, que estamos todos unos junto a otros, pero que no hay comunicación. A veces
Yo me acuerdo que me llamó la atención ver en un parque pues un grupo de 8 o 10 muchachos adolescentes o preadolescentes que estaban todos sentados, cada uno con su... no estaban chateando, pero en lugar de hablar mirándose a la cara, estaban comunicándose por chat. Y bueno, estas cabezas ya serán de otra forma, serán distintas. Bueno, pues ese es un reto también, porque en el enjambre están todas las celdas y todas las abejas, o en el enjambre humano, todas las personas juntas, pero no hay un pueblo, no hay un pueblo. Las grandes revoluciones de la historia, con mayor o menor éxito y acierto, pero las ha hecho un sujeto colectivo, un pueblo, la Iglesia misma, el Vaticano II, sobre todo la imagen, antes era la imagen de cuerpo místico de Cristo, la imagen que utiliza es el pueblo de Dios, que peregrina por la historia. Ese sujeto colectivo, ese pueblo formado por personas con una conciencia de una misión común, de una pertenencia. En el enjambre digital esa conciencia no se tiene, es una suma de individualidades, pero sin comunicación. Y luego puede haber personas que están hipercomunicadas por la internet, pero que tienen problemas de relación con los mismos con los que están conviviendo en casa. Es una paradoja tremenda. Bueno, pues ese es un reto también. Y luego el último reto sería el de la sostenibilidad y el cuidado de la casa común. El Papa Francisco ya sabéis que está con la ecología, Laudato Si, y cuando un papa emite una encíclica, pues la idea es suya y él la trabaja mucho ahí, pero se asegura mucho, por ejemplo, Caritas in Veritate, que es encíclica social de Benedicto XVI, fue cuando la crisis del 2008, aquella de Lehman Brothers, es decir, el Papa se asegura mucho de las expresiones sobre temas económicos y se asesora mucho de expertos, porque no puede el Papa, digamos, equivocarse así descaradamente, ¿no? Bueno, pues el Papa Francisco también, no es una manía que le ha entrado con la ecología, no, es que él tiene mucha información y ve el peligro que hay de que acabemos destruyendo la tierra, la casa común. El Papa está ahora en el Congo. En el Congo hay un misionero, obispo, Aguirre, que es hermano del presidente del Parlamento. Y estuvo por aquí visitando y vino a reunirme también, y estuvimos hablando de una persona maravillosa, explicaba unas cosas que decía, Dios mío, como para quejarnos aquí por las incomodidades. Entonces me explicó que ahora allí hay una invasión enorme de Rusia y China, y que las minas que explotaron belgas y franceses y que abandonaron, estos las están recuperando y están creando nuevas explotaciones de coltán, que era la primera vez que yo lo oía en mi vida, no me sonaba esa palabra, coltán, que es un mineral que muy preciado ahora, que se usa para los chips, y que ahora, bueno, pues ahora van allí chinos y rusos y están ocupando África, y es como un país muy rico en recursos minerales. Y yo le digo, pero para el pueblo de allí queda algo, y le digo, poca cosa. Bueno, pues esto no puede ser, es decir, ya en pleno siglo XXI, pues la ecología, por un lado la explotación de la tierra y por otro lado el peligro de destrucción. Ese sería el último reto. Y entonces las claves de respuesta, yo las digo telegráficamente, y luego ya pues hablamos un poquito que será más interesante. Claves de respuesta a los desafíos de esta sociedad presente. Ante la falta de sentido, ante la liquidez, ante la desvinculación, yo lo resumiría la respuesta, es decir, el testimonio de vida cristiana. Yo haría, claro, como obispo, para la comunidad católica, para también toda persona de buena voluntad, pero un testimonio de vida cristiana, es decir, es preciso para despertar del letargo, de la liquidez, del consumismo, de la superficialidad, es preciso un mensaje potente, una palabra poderosa, un verdadero ejemplo a seguir. Pablo VI decía, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan,
o si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio. Es decir, un mensaje claro, un mensaje acertado, pero sobre todo un testimonio, un ejemplo de vida. Un testimonio coherente. Entonces aquí, bueno, pues hay una buena formación y competente, porque tampoco somos fundamentalistas que tienen mucha fe, pero no piensan, y no leen, y no se instruyen. No. La razón y la fe son dos alas que nos acercan a Dios, dos caminos de encuentro con Dios, dos caminos complementarios, no contradictorios. Ante el relativismo y subjetivismo de la cultura dominante, pues la respuesta es presentar el mensaje cristiano con claridad, dar a conocer a Cristo, la persona de Cristo. Ahí hay también una frase del Papa Benedicto, Dios es amor, la encíclica aquella tan bonita que escribió, la primera, que para mí tiene la clave. Yo eso ya también en el seminario, en un trabajo que me tocó hacer sobre un libro, Romano Guardini, La esencia del cristianismo. Una maravilla, como este de Viktor Frankl. Son libros pequeños, pero muy enjundiosos. Y venía a decir, esto yo tenía entonces 18, 19 años, que para mí me llamó mucho la atención. Decía, el cristianismo, por supuesto que contiene un conjunto de dogmas y de mandamientos y de valores, pero la esencia del cristianismo es una persona, la persona de Cristo. La esencia es la persona de Cristo. Y no se comienza a ser cristiano, dice el Papa, sino a partir de un acontecimiento de encuentro con Cristo. Esto yo lo repito muchas veces, me lo habréis oído. Que cambia la vida, es decir, en la catequesis, por ejemplo, lo que hemos dicho toda la vida, empezar a que se aprendan la doctrina, y que se aprendan los mandamientos y que se aprendan los valores. Dices, primero hay que cambiar el corazón, es decir, hay que propiciar una experiencia de encuentro con Cristo, que no quiere decir que sea como San Pablo, camino de Damasco, que cae fulminado y aquello, pero de una forma, como un proceso, como una conversión, pero un encuentro con Cristo que cambia el corazón, que cambia la vida, y entonces se pueden entender las doctrinas mejor. Entonces los mandamientos no se perciben como limitaciones a mi libertad que vienen desde fuera, sino como orientaciones en el camino de la vida que me ayudan a seguir mejor, a hacer mejor el camino. Porque claro, si yo voy andando hacia un precipicio y hay una señal que dice prohibido pasar, ya me están limitando la libertad, bueno, pues sigue adelante y te despeñas. Es decir, si las señales en el camino que nos ayudan a evitar los peligros no son limitaciones a nuestra libertad, al contrario, son ayudas para proceder mejor y para recorrerlo mejor. Bueno, pues Cristo, y desde Cristo también un estilo de vida y un programa de vida cristiano que sea coherente. Lo que no podemos aquí también luego es poner una ver a Dios y otra al diablo, que es lo que muchas veces por eso hay la frase aquella de decir, en la Iglesia lo que hemos de hacer es ayudar a los demás y dar buen ejemplo, y la evangelización consiste en ayudar, dar buen ejemplo, dar testimonio, y cuando sea oportuna una palabra también. Hay el peligro de por vergüenza o por miedo callarse, eso no, pero tampoco abusar de la palabra, sino el testimonio de vida y la coherencia de vida. Ante la pobreza y la migración, pues ser testimonios del amor de Dios, que es lo que voy a explicar. Aquí, gracias a Dios, la acción por parte de la Iglesia, la acción de Cáritas y de la obra social de las hermandades es extraordinaria en los barrios y en los proyectos. La verdad es que es admirable, y ahí pues colaborando con las administraciones y con otras ONGs que son laicas, que no son de Iglesia. Bueno, pues ahí hemos de hacer lo que podamos. Lo que pasa es que llegamos a un nivel. Hay un primer nivel de ayuda material, de dar de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de pagar los recibos de la luz. Hay otro nivel de capacitación de las personas,
Y luego hay otro nivel ya de sensibilización y denuncia profética que también lo tenemos que hacer, explicar las cosas para despertar las conciencias. Y luego llegar donde podamos. Yo entiendo que es complicadísimo, porque en estos barrios, claro, un adolescente, que ya sea pues, el ayuntamiento, la junta, Cáritas, la parroquia, un adolescente, convencerlo de que estudie y aprenda un oficio y se pueda ganar la vida. Eso ya es difícil en todos los adolescentes, pero en estas familias a veces desestructuradas o barrios rotos es más difícil todavía. Pero si este adolescente ve que un amigo suyo en los pisos jardín gana 3 o 4 mil euros al mes, cuando él aprendiendo un oficio y encontrando trabajo con un poco de suerte va a ganar 800 o 1000 euros, pues claro, hace falta mucha capacidad de persuasión, pero bueno, se consigue. Yo me acuerdo que cuando estuve en Los Pajaritos, eso fue el viernes, el martes fue a las 3000, el viernes, después de visitar 3 casas, ahorro detalles, aunque son bonitos. Me reúno con las fuerzas vivas en la parroquia y ya les digo, bueno, he visitado 3 familias, una desestructurada, otra tal y otra ya normal. Porque esa normal era, la niña acababa de encontrar trabajo en Barcelona de fisio y el niño acababa derecho y era buen estudiante. Y dije, bueno, y me dice el párroco, uno de los dos, dice, señor arzobispo, aquí no hay nada normal. Dice, bueno, pues aquellos que quieren un sitio normal, un barrio obrero, pero normal. Y bueno, pues yo les dije al final, y lo digo aquí y lo siento así, a pesar de la realidad tan dura, yo les dije, yo percibo esperanza en vuestra mirada y en vuestros rostros y en vuestras palabras. Y hay que seguir luchando, por dura que sea la realidad. Bueno, pues por eso estamos aquí, digamos, ya sean los eclesiásticos, los políticos, de las fuerzas de seguridad, las instituciones civiles, por eso estamos aquí, intentando luchar porque creemos que es posible y que se debe conseguir. Ante el enjambre digital, el individualismo, pues la amistad vivida en comunidad cristiana, es decir, creemos que es imprescindible hoy día que ante este individualismo que facilitado además por las nuevas tecnologías, que se vuelve peligroso y que aísla y que puede volver egoísta a la persona, el antídoto es pues la fraternidad, un mensaje y una vivencia de fraternidad, de amistad cristiana. Y eso vivido en comunidad. Por eso es tan importante hoy día no solo dar buen ejemplo y buen testimonio a nivel individual y personal, sino dar testimonio de que es posible vivir la fraternidad, la amistad cristiana en una comunidad. Eso son las parroquias, una comunidad cristiana local. Lo que pasa es que si son miles de personas, eso se concreta en comunidades más pequeñas. Esos son las hermandades, lugares en que se... Bueno, y otros ámbitos que puede haber. Y luego, ante el desafío de la, digamos, ecológico, pues el Papa nos recomienda el diálogo, la educación, que eso yo creo que se ha mejorado mucho y en las escuelas ahora es una línea de trabajo, y luego superar los enfoques fragmentados, es decir, la ecología, no, claro, también, y no quiero nombrar ejemplos de nuestra ciudad recientes, pero dices, a ver, la ecología no es solo cuidar las plantas, hay que tener una concepción global. Comenzamos por cuidar a las personas, cuidar a las personas, las instituciones y luego todo lo demás, la creación. Y eso, la ecología nace en el libro del Génesis, cuando después de la creación de Adán y Eva, el Señor les dice, creced y multiplicaos y dominad la tierra, es decir, conservadla y perfeccionarla. Este es el mandato del Génesis. Bueno, pues ahí también tendremos que aplicarnos con humildad y dedicación. Y ya está, vamos al coloquio porque yo creo que ya me he comido el tiempo de la exposición y del coloquio. Muchas gracias por vuestra atención. Para arrancar el coloquio,
don José Ángel, en su famoso 12 de junio del 21, nos pedía oración y colaboración para llevar a cabo su labor y fuerza a través de nuestra colaboración. Y yo le digo ahora, después de casi 2 años de periodo en Sevilla, ¿qué podemos hacer los empresarios, los representantes de instituciones para mejorar, para luchar por el bien común, para hacer un mundo mejor, para recuperar esa gran pérdida de valores que son tan importantes en la sociedad? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para respetar a los demás? Que yo creo que se respeta poco a los demás. Pues, ¿qué nos diría usted, con la sinceridad que le caracteriza, para ver si con esta cantidad de gente que tenemos aquí pues podemos avanzar en eso? Bueno, yo creo que aquí en Sevilla, cuando yo me dirijo en ámbitos de iglesia, digo siempre que aquí hay todavía muchas energías espirituales y pastorales. Yo allá, cuando estaba en Tarrasa, les ponía una metáfora militar. Decía, esto es como una batalla en la que el enemigo es superior a nosotros y nos envuelve. El enemigo no era el problema, el enemigo era la secularización y el materialismo. Nos envuelve. Pero todavía tenemos energías suficientes como para que si estamos unidos y las aplicamos en los puntos clave, se puede revertir la situación. Y eso hay en la historia batallas en que eso se ha producido. Eso era llamar digamos, a la resistencia, a la unidad y a la esperanza, ¿no? Aquí en Sevilla esa imagen, aquí es distinta. Aquí yo creo que hay energías espirituales y pastorales en el ámbito eclesial, como para no estar un poco diciendo, venga, que hay que mantenerse, resistir, sino para dar más pasos adelante ahí. Bueno, la fuerza de las hermandades en la calle es impresionante, ¿no? Y yo lo que voy descubriendo, según cómo tengo hermanos en el episcopado que dicen que soy un converso, ya les digo, pues cuidado que los conversos suelen ser radicales, ¿eh? Pero, digamos, las parroquias, las comunidades religiosas, los movimientos, las hermandades, aquí yo creo que hay muchas energías a nivel de iglesia para hacer muchas cosas, y a nivel de sociedad también, es decir, yo veo aquí que está todo muy compactado, es decir, que las cosas, autoridades de los diversos ámbitos, pues se coincide y hay muy buena disposición y muy buena relación personal. Eso es magnífico, porque cuando se suman digamos, los talentos, los trabajos, la dedicación y tal, la suma se convierte en una multiplicación, es más que una suma. Ahí hay un inmaterial misterioso, pero la suma no es una suma ya, es una multiplicación. Y Sevilla, y yo, me parece que Andalucía está en un momento emergente, es decir, con mucha visión de futuro. ¿Qué podemos hacer? Pues yo diría, cada uno intentar vivir el Evangelio, intentar vivir la enseñanza de Jesús y ser muy prácticos y muy eficaces, pero si cada uno intenta también, decimos, yo diría, pues aspirar a la santidad. ¿Pero qué es la santidad? La santidad es el desarrollo de nuestra realidad de hijos de Dios. La santidad es buscar cada día la excelencia y hacer las cosas bien y procurar hacer rendir los talentos que Dios nos ha dado al servicio de los demás. Bueno, pues todo eso irlo sumando y también con mucha oración, porque, a ver, yo soy una persona organizada. Intento ser organizado y práctico, pero la oración es la fuerza principal de la Iglesia, y eso no podemos olvidarlo, y pedir a Dios y rezar. ¿Y para eso de qué sirve? Pues ¿de qué sirve? Esa es la fuerza principal, porque a fin de cuentas estamos en manos de Dios. Estamos en manos de Dios. La pandemia, ¿qué nos ha enseñado?
el ser humano, yo pongo estos ejemplos, capaz de llegar a la Luna, de enviar sondas a Marte, de clonar seres vivos, que pueden llegar a creerse capaz de conseguir todo lo que se proponga, y de pronto llega un virus pequeñito y los derrota a todos, desde los más poderosos a los más vulnerables de la Tierra, y los desconcierta. Bueno, pues un poquito de humildad y un poquito de realismo, señores. Un poquito de mirar a Dios, mirarse a sí mismo y replantear muchas cosas de la vida, ¿no? Pues yo me parece que esa es la cuestión. Replantear la vida, plantear la vida a través de una meta y un ideal que tenga sentido, que tenga sentido. Yo creo que ahí, pues el Cristo y la enseñanza del Evangelio es el ideal más noble y más alto. Luego nos costará, pero hemos intentado. ¿Le puedo decir un secreto a voces aquí a los señores que se quieren ir? No se quieren ir, se tienen que ir, pero no se quieren ir. Pues, y se tienen que levantar ya. por favor. Nos van a matar. Me voy. Yo no sé cómo tenemos aquí las reuniones y las cosas. Sí, sí. Felicitarle por este magnífico sermón que es inclusivo a los púlpitos y el público da rearse a los sermones y de aprovechar la capitalidad de la Iglesia para todo esto de ser público. Porque el mundo vamos demasiado deprisa, porque es muy deprisa, muy deprisa. Claro, las nuevas tecnologías están comiendo. Hay una juventud bien preparada, otra juventud que no está preparada, pero está la máquina de crítica por el computador. No sé, ya va desapareciendo y se va volando. Pero ese cambio tan drástico, por lo que las generaciones anteriores han ido conociendo los cambios muy poco a poco. Bueno, ahora es todo de golpe, y la televisión, la radiotecnología dando información. Y yo creo que hemos ido demasiado deprisa. Hay que parar. Y después también el tema de la juventud. Lo que estamos aquí ya somos como somos y no vamos a tener solución. Bueno, o malo. Como yo digo, no voy a tener arreglo, pero por lo menos vamos a hacer que los que vienen sí estén preparados, y yo creo que ahí puede estar la solución del mundo en los que vienen, porque ya nosotros ya pues hemos terminado. Pero esa juventud es la que tenemos que preparar, tenemos que preparar adecuadamente y esa formación. Después quería hacer una defensa, no, felicitarle por la defensa que hace del empresariado. El empresariado, lo mismo que la Iglesia, perdón, que la hermandad, hace una labor social muy importante que no se da a conocer, porque yo tengo mi fundación en mi empresa, mismo que en la Cámara, y no voy contando lo que hacemos, pero quizás hay un reloj que sabe que colaboramos mucho con ellos y con otras muchas organizaciones, y creo que eso es lo que el empresario hace, muchas veces repartir lo que gana. Porque es que realmente el tema del salario mínimo que ha salido ahora, para el buen trabajador paga, seguramente sí. Lo que pasa es que hay gente que no quiere trabajar. Nosotros tenemos en la Cámara el PIS, un proyecto donde van los niños, vamos, los llevan las madres muchas veces, para que los podamos meter en alguna empresa, los formamos y los metemos en alguna empresa. Y además la empresa está subvencionada con un dinero por si lo mantiene 6 meses. Bueno, pues hay niños o ya mayorcitos que van con la madre y le dicen a la tutora, mire usted, yo lo que no quiero es trabajar, es que mi madre me trae aquí, pero yo no quiero trabajar. Entonces, ahí donde está el tema de que hay que darle virtudes para que trabaje, hay que darle. Pero eso hay que vivirlo desde la familia, porque ahora un niño aprueba el curso y se le compra, yo sé, aprueba una etapa, se compra un iPhone, luego se le compra un moto, luego se le compra un... ¿Qué más hay que comprar? Cuando yo era pequeño, a lo mejor había gente que sacaba unas notazas impresionantes. El dar satisfacción a sus padres ya era motivación suficiente para estudiar y trabajar y sacar buenas notas, no tener que estar pagando. Entonces, esto es lo que hay que recuperar, pero esto es, en el fondo, nos vamos a lo que decíamos de una cosmovisión. ¿Cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿De dónde venimos, hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene mi vida aquí? Ahí juega un papel muy importante la fe,
el que no crea en nada, bueno, yo entiendo que una persona que no cree en nada y que está sufriendo terriblemente, pues que tenga tentaciones suicidas, evidentemente, porque para ser una llaga humana que solo sirve para sufrir. Entonces, todo eso viene, pero es la cosmovisión que tiene la persona y la antropología. ¿Qué modelo de ser humano tenemos? ¿Qué modelo de ser humano? Creemos en Dios, Dios nos ha creado para que vivamos como hijos suyos, para que formemos una familia, para que vivamos como hermanos y nos ayudemos unos a otros y para que vayamos mejorando la sociedad y mejorando el mundo. Esto es una antropología y una cosmovisión. Esta es una. El problema de ahora es que hay gente que no es que tenga otra distinta, que las ha habido o las hay en la historia, es que no tienen nada. Y entonces, ¿para qué van a trabajar los muchachos si no les va a pasar nada? Si no estudian y no trabajan, no les va a pasar nada. Entonces esto ya viene de raíz. Es decir, hay que empezar por recomponer la familia. Y recomponer la educación es importantísima. La educación es importantísima. Y un poquito, y crear unos... Pero claro, si los modelos... A ver, también a lo largo de la historia quizás se han cometido abusos por parte de las instituciones, o sea que Dios, dices, no hay que, la fe no se impone, la fe se propone, pero hemos de proponer modelos sociales y modelos personales para que se puedan seguir y se puedan imitar, porque es que si no es todo un caos, ¿no? Y acaba siendo la ley de la selva. Bueno, pues, pero esto significa que todos los agentes sociales un poquito se pongan de acuerdo o lleven una orientación. Yo me parece que, vamos, los contactos que hemos tenido y cuando estuve allá, y gente que ha venido aquí a hablar y a presentarse, pues sí que hay una mentalidad nueva, aparte de que hay organizaciones de empresarios católicos definidas, pero en el empresariado ahora es distinto. Las fundaciones, la obra social que tienen las empresas, eso antes era desconocido. Antes era el beneficio por el beneficio. Es decir, que yo creo que hay una maduración y bueno, eso es ir por buen camino. Hace falta de todas formas que nos pongamos todos de acuerdo porque estas cosas que pasan, de agresiones entre adolescentes, incluso muertes, de agresiones en las familias, o sea, llegar a matar a los seres más queridos, es que eso es algo tan humano, tan inhumano, tan contrahumano, tan inhumano, tan contradictorio con lo que es el ser humano, que bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos a parar? Pero claro, si una persona, las imágenes que tiene, desde los dibujos animados aquellos de Heidi y Marco, que era todo bucólico, a los dibujos animados de ahora, yo no sé cómo son, pero me refiero que puede haber dibujos animados de estos de violentos y de asesinatos y tal, pues los niños lo van viendo todo eso y ese es el horizonte que tienen. Entonces, aquí yo creo que pues el mundo económico tiene mucha importancia, el mundo de la educación, el mundo de la iglesia y el mundo más espiritual, la sociedad civil, ahí tenemos que aplicarnos y trabajar unidos en la misma orientación, pero bueno, de todas formas, aquí en Sevilla se está muy bien. Quiero decir que dentro de todo, con las carencias que hay y las soluciones que hay que buscar, pues hombre, yo me parece que aquí hay razones para la esperanza, hay razones para la esperanza. Yo que viajo por Iberoamérica, por presidente que soy de la Cámara Iberoamericana, veo lo que hay en otros países, como Colombia, Nicaragua, Bolivia, horroroso. Y eso se va corriendo, se va corriendo la estiva, como decimos los marinos, se va corriendo la estiva. Y eso va llegando a los chicos. Y me tengo que marchar, pero un tema que nos ha tocado es muy importante, el tema de la droga. Bueno, que eso es una concreción de las cosas malas. Pero el olvido de Dios es la raíz de todos los demás problemas. El olvido de Dios lleva al olvido del hermano, el olvido de la creación, de la naturaleza y de todo. Pues es que ¿a qué hora tenemos que cortar? Ay, pero yo me espero. Pues, la cámara tiene que ser abierta siempre, ¿sabes? Gracias.
Yo me espero, pero si libremente hay quien tiene obligaciones que debe atender, escucharlo con tranquilidad. Yo en primer lugar me gustaría agradecer a José Ángel su magnífica intervención y clarificadora. Me gustaría preguntar dos cuestiones muy concretas y muy rápidas. Hace algunos meses anunciaba usted que para el año 2024 está previsto un congreso de hermandades en Sevilla, y me gustaría en primer lugar si nos puede dar alguna novedad, si hay alguna cuestión en relación a ese tema. Y lo segundo, después, en más de una homilía hemos invitado a presidir algunos de los puntos de la Hermandad de la Estrella, por ejemplo, del año 24, como usted sabe, también estamos poniendo desde la Junta de Gobierno toda nuestra ilusión en la celebración del aniversario de la coronación de María Santísima de la Estrella. Y yo puedo decir en más de una ocasión allí en la Hermandad, y después incluso cuando nos hemos reunido de una manera más íntima y demás, que dos de las cuestiones fundamentales que deben hacer las hermandades son la evangelización y la caridad. A mí me gustaría ponerle a lo mejor en un aprieto, y si le obligaran entre la espada y la pared a priorizar entre las dos y poner una por delante de otra, sé que las dos son muy importantes, no lo cuento con usted, pero si tuviera que poner una por delante de la otra... Sí, es que van unidas, es decir, en la Iglesia, la misión de la Iglesia se realiza a través de tres acciones. El triple munus, que se participa de Cristo. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Y en él culmina el sacerdocio, el profetismo y la realeza del Antiguo Testamento. Entonces, él a la Iglesia le hace participar. El sacerdocio, ¿cómo se realiza? Pues los cultos, las oraciones, las celebraciones. El profetismo, el ministerio de la palabra, la evangelización, el primer anuncio. La realeza, cómo reina Cristo, dando la vida en la cruz. Nosotros ejercemos la realeza a través del servicio a los hermanos. Son tres dimensiones inseparables. Y dices, ¿cuál es más importante? Es que son inseparables. Y están interrelacionadas, es decir, que la fuente y el culmen de la caridad y de la obra social, la fuente es la Eucaristía. En la Eucaristía actualizamos el misterio redentor de Cristo, que da la vida por la salvación de todos. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida, por los amigos lo dicen. Pues nadie tiene caridad mayor, amor mayor que dar la vida. Pues su sacrificio en la cruz lo actualizamos. Y ahí es donde encontramos la fuerza para luego nosotros entregarnos a los demás. Porque si no, dices, yo creo en Dios, que es Padre de todos, y por eso rezo el Padre Nuestro. Cristo es el Hijo encarnado que nos ha salvado y que es la fuente de mi caridad. Por eso yo luego me siento en la obligación, y sin que cueste ningún sacrificio, de compartir y de ayudar a los demás. Si no, ¿de qué? O sea, si una persona que no crea en Dios, hablar de fraternidad, fraternidad es hermanos. Hermanos son los que tienen un padre y una madre comunes, o al menos el padre o la madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, son inseparables, y uno es consecuencia de la otra. Una persona que sea muy religiosa, muy de los cultos, muy de la misa, si no tiene caridad, pues eso es vacío. Y una persona que tiene mucha caridad y no se alimenta del encuentro con Cristo, de la Eucaristía, sería humanitarismo, no sería caridad cristiana propiamente. Lo que pasa es que y son simultáneas también, se hacen a la vez. No sé si he respondido. Tenemos aquí grandes expertos. El Congreso pues se está preparando y vamos informando gradualmente. Entonces, lo que sí queremos es que ahora subraya mucho el contenido. Ahora ya empezaremos enseguida, el día 6, tenemos una reunión con todas las comisiones y entregaremos los nombramientos a cada comisión, y cada comisión que ya va trabajando oficialmente se pone a trabajar pues, de todos los ámbitos. Y yo creo que el Congreso, la perspectiva es buena, es positiva, y tiene que ser un momento evangelizador.
En cuanto a la pregunta esta, que es muy interesante, porque las hermandades, las reglas contienen 3 pilares: cultos, formación y obra social. En los inicios yo creo que era más cultos, ¿no? Cuando nacen, hace 4 siglos, eran más los cultos externos. Después la obra social viene y la formación, que se ve importante. Ahora se ha abierto un horizonte nuevo. Yo creo que a partir de la misión del Gran Poder, aunque yo llevo año y medio aquí, parece que lleve 6 o 7, pero 6 o 7 por la intensidad que ha vivido. Ya me da la impresión de que llevo mucho tiempo, pero llevo año y medio, es decir que bueno, todavía tengo que coger mucha información y muchos datos, pero los 3 pilares hoy por hoy en las reglas son cultos, formación, calidad. La misión del Gran Poder tiene una dimensión ya evangelizadora. Puede salir a los barrios, pero fijaos que sin palabras. No hace falta para evangelizar ir haciendo sermones, no, sin palabras. Va la imagen, está una semana en cada iglesia, allí, como en las misiones populares antiguas, todo el día confesando, celebraciones y predicaciones y tal, y luego vuelve. Ahora, Valme está haciendo también una misión en 2 hermanas, es decir que el ejemplo es pues un poco ha cundido y es un horizonte nuevo que se abre. Yo no voy a decir, pues ahora las hermandades tienen... No, hombre, las hermandades, eso tenemos que verlo entre todos y es una maduración por parte de todos y que será gradual. Pero yo sí que creo que se puede decir pues que hay como un horizonte nuevo de evangelización que es muy interesante y muy importante y que, bueno, pues a lo mejor con el tiempo se incorporará y serán 4 pilares, pero yo ahora no lo diría. Sí digo que se ha abierto un horizonte muy interesante. Pensad que en la visita a Libia, cuando en enero pasado fuimos los obispos de Andalucía, Extremadura, Canarias y Murcia juntos, en todas las dicasterios que salía el tema, por activa o por pasiva, ya en el primero salió en uno y después del informe que hizo el número 2, a mí no me acabó de hacer, levanté la mano y expliqué, dije, mira, yo llevo 6 meses en Sevilla, pero lo que voy descubriendo es esto. No, si yo estoy muy a favor. Bueno, entonces cada dicasterio salía, iba explicando un poquito. Con el Papa al lado también salió el tema. Yo le agradecí que este Papa es el que más magisterio ha ofrecido sobre religiosidad popular, el que más. Y lo valora mucho. Es decir, que ahora, con esto acabo, porque no vamos, la religiosidad popular, que yo podía conocer, bueno, allí en Tarrasa yo acompañaba 24 hermandades rocieras que no pueden ir al Rocío, sí, pero lo celebraban por ahí, pero me refiero que mucha gente de España, ¿qué idea tiene de aquí de la Semana Santa en los telediarios? Pues si llueve un día y los nazarenos no pueden salir y están llorando allí en la sede, eso es lo que sale en el telediario. O el salto de la valla de Rocío. Aquí la piedad popular es mucho más que eso, y es todo el año las hermandades. Es decir, y es una modalidad pastoral que es muy válida. Y no estamos en el Amazonas, allí en las misiones del Amazonas, gente sin cultura, que bueno, pues hay que... No, en las hermandades hay gente, a ver, yo siempre lo digo, empresarios, directivos de empresas, abogados, economistas, catedráticos de universidades, no son letrados o frikis, son gente muy culta, que con mucha razón y mucha formación, pero que la vía pulchritudinis, la vía de la belleza, les ayuda y es perfectamente válida, igual de válida. Por lo tanto, yo creo que hay que revalorizar, y es una fórmula pastoral que si funciona aquí en Andalucía y en Sevilla particularmente, ¿por qué no puede funcionar en otros sitios? Es decir, que no estamos desfasados, el futuro pasa por aquí. Y el Congreso será un gran momento. Manolo.
Tampoco vamos a ir a No, monseñor, a mí me ha encantado su intervención y la verdad es que cuando ha expuesto los desafíos, al final pues esos desafíos, tal como lo he explicado, no cabe la menor duda de que tiene que constituir el que los de fondo de lo que podemos ir a caminar y tratar de conseguir como objetivo. Iván ha hecho una pregunta clara, que es lo que los empresarios podemos hacer para lograr esos objetivos. Yo soy el representante de los empresarios de la construcción. Nosotros construimos la ciudad. Nosotros participamos evidentemente en la ejecución de las urbanizaciones, etcétera. Y bueno, yo tengo dado a la delegada de Fomento, que es la que vigila, la que nos acaba justamente de promulgar por un reglamento completísimo de la nueva legislación urbanística. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas cada uno dentro de su propio ámbito. Yo creo que uno de los campos que habría que incidir más es en que las normativas que afectan de verdad a la persona y que tienen, como usted muy bien ha dicho, a la persona como centro fundamental de su preocupación y no solo el beneficio, pues esas legislaciones deberíamos de procurar que también tuvieran normas, que tuvieran evidentemente pues, preceptos y determinaciones que invitaran a que la ciudad, la sociedad y la persona tuvieran un marco bastante más solidario y no evidentemente como lo tenemos ahora mismo. Llama la atención que toda esta serie de legislaciones pues no tenga la formación de nuevos barrios una mayor sensibilidad, que al final aquí las personas pues también tienen que tener un alta de que la iglesia esté presente. La dotación de equipamiento en las nuevas urbanizaciones no está recogida en toda esa serie de legislaciones. Yo no me quiero extender, pero sí decir que hace más tiempo hubo un equipo de trabajo entre la iglesia y los empresarios que llevaba Antonio Hidalgo, estaban en él 3 personas, los empresarios, estaba el catedrático de construcción, Florentino del Valle, Ramón Puyol, y nosotros fuimos por toda la diócesis de Andalucía. La verdad es que la LOA se tocó introducir algunos preceptos que posibilitaban de verdad el avance en esas sensibilidades que yo creo que las legislaciones deben de incorporar. E incluso acometimos otro tema que yo creo que es importantísimo y sobre el que me gustaría también preguntarle, que es la conservación del inmenso patrimonio histórico que tiene la Iglesia, donde hace falta bastante más compromiso por parte de los empresarios y por parte de todas las instituciones y en ese sentido, pues bueno, pues nosotros acometimos Santa Catalina, acometimos San Román, acometimos varias iglesias, incluso ahora inauguraremos Santa Clara, pero... Bien, me gustaría preguntarle si va a participar la iglesia más La iglesia participa en lo que le dejan. Claro que le gustaría participar más, pero es que hay unos, o sea, la iglesia, soluciones técnicas concretas, la iglesia anuncia el mensaje del Evangelio y de ahí emanan unos criterios y unas orientaciones que luego, si pueden iluminar las decisiones prácticas digamos, de los que gobiernan, pues eso es bueno y que esas decisiones estén inspiradas en esa moral y en esa ética. Luego, claro, no se mete cosas ahí muchas, pero de cara a buscar en concreto, dices, pues hombre, yo me parece que hay alguna experiencia o contactos de los barrios estos, y hay escuelas de FP, contactar las empresas con los institutos donde hay grados de estos de FP y que puedan irse colocando y encontrar trabajo,
Ese es el, o sea, por arriba hay un nivel de trabajo de grandes pactos y grandes acuerdos y que luego llegan a puerto o no. Pero esa es una línea que muy importante. Pero luego por abajo cada uno puede ir también buscando cómo ir, porque si no en esos barrios, es que ya es estructural el problema, y no tiene que... Ahora han venido tantos millones de fondos de Europa ¿y qué? Hay que cambiar mentalidades y hay que cambiar estructuras y hay que cambiar según me dijo a mí, en las 3.000 hay un puesto que no se puede entrar, Bueno, pues, ¿cómo se cambia eso? No es tan sencillo. Pero los empresarios, si los empresarios van ofreciendo trabajo a gente de esos barrios, eso se puede contactar a través de Cáritas, por ejemplo. Cáritas aquí es muy potente y trabaja muy bien. Pues a través de gente de confianza, gente fiable, institucionalmente. Pues ir dando trabajo a gente de allá. Es la forma de cambiarles la vida, porque si no, es muy complicado. Y luego, a nivel de normativas y todo eso, pues claro, eso aquí. La colaboración institucional es muy fluida y muy bien. Monseñor, muchas gracias por su intervención. Y yo le quería preguntar una cosa. Parece que ha expuesto un poco que la Iglesia ha tenido un fenómeno desde el Concilio Vaticano II, que era que había perdido primero la desacralización, después viene una descristianización y eso ha provocado una crisis de fe. Por eso el concilio sale un poco al paso. Así tanto que el cardenal de París en aquellos tiempos del concilio dijo que Francia era país de misión. Yo le pregunto si Sevilla es país de misión. Una pregunta. Y la otra era esta curiosa. Hace 35 años en la parroquia de Nervión, la Concepción Inmaculada, teníamos una feligresía de 30.000 feligreses. Y entonces el precepto dominical era un 22%. Hoy hay 50.000 feligreses y el porcentaje que va a la misa del domingo, pues me parece que es 9%. Hemos hecho el estudio. ¿Usted cree que habría que pasar ya de una pastoral de conservación que ha habido hasta hace muy poco a una nueva pastoral de evangelización que hay que hacer para que la gente ya no va a la iglesia, la gente se queda fuera? O sea, ¿cómo podemos anunciar el evangelio fuera de la iglesia? Si uno pasea por aquí, por las calles de Sevilla en la madrugada, no tendría la impresión de que Sevilla es país de misión. Pero, a ver, Sevilla, país de misión seremos siempre, pero porque un 20% que vayan a misa, un 10% es muchísimo. En Cataluña debe ser el 2 o el 3%. Un 10% es mucho. Ahora, ¿dónde está el otro 90%? Nosotros tendríamos que llegar a todos. Por eso, un peligro que hay aquí en Sevilla, es decir, en Sevilla hay, os decía antes, muchas fuerzas espirituales y luego pues las hermandades, pero hay gente que va allí y tal, y dices, bueno, hijo mío, todos estamos en camino de conversión, no pidamos a unos más que a otros, y cada uno vive la fe como puede. La hemorroísa es aquella señora que estaba enferma de flujos de sangre y ella lo que quería era tocar la orla del manto de Jesús. No quería hablar con Jesús y tocar la orla del manto de Jesús, y al final lo consiguió tocar y se curó. Y yo no sé si tenía una fe muy formada la hemorroísa, pero le sirvió para conseguir el milagro, fíjate. Es decir que por supuesto que todos estamos en camino de conversión y todos hemos de mejorar, y en las hermandades, pero las hermandades yo veo que pues el espíritu es bueno, y ahora mismo el momento actual con los sacerdotes la relación es muy buena, y con el arzobispo ya ni te cuento, es decir que es una delicia. Y a ver, yo cuando voy en las homilías y tal soy exigente, no es que les vaya diciendo sois muy buenos, sois los mejores, no. Y ya yo señalo una cosa, que aquí en Sevilla el peligro, o un peligro, es de autocomplacencia, caer en la autocomplacencia. Es decir,
que si nos comparamos con otros lugares que están peor, y religiosamente no es difícil encontrar sitios que están peor y bastante peor, le digo, bueno, chico, oye, aquí estamos muy bien, o aquí vamos bien, o no estamos tan mal. No, eso es una tentación. Nosotros la comparación con Cristo y María Santísima, y en conversión continua siempre, y aspirando a la excelencia. Ahora, país de misión, yo no diría en el sentido de Francia, es que Francia estaba muy descristianizada. Siempre estamos en misión y en evangelización, y siempre hay que aspirar a mejorar. Pero hombre, no está mal, ¿eh? Es decir, que aquí en Sevilla yo lo que voy viendo es que todavía hay más vida cristiana, más práctica dominical. El hecho de salir en las procesiones, puede haber gente que diga, ah, eso es postureo, o postureo. Hay sitios que salir un joven o un adulto y expresar su fe en una procesión, que les cuesta, que no saldrán. Claro, es que ahí el carácter es distinto y la gente no sale a la calle. Bueno, no sale a la calle cuando ganan la Champions o la Liga, bien que salen a expresar su alegría porque su equipo ha ganado, pero por nuestro Señor no. ¿Entendéis? Es decir, que hay que verla, en todo en la vida podemos ver la parte positiva y la negativa. Yo tiendo a ver la positiva, sin olvidar la negativa hay que corregirla, pero entonces sobre toda esa base podemos construir y crecer y madurar. Y bueno, yo eso es lo que me empeñaré en los años que esté aquí, pero yo mi valoración es positiva. Entonces, en las parroquias, todo con dimensión evangelizadora. Es decir, las parroquias, desde el despacho parroquial, cuando viene alguien a pedir una partida de bautismo para casarse, a Cáritas, a la catequesis, a las misas, siempre en clave evangelizadora, que quiere decir clave de anuncio de que Cristo es el Salvador y es el centro de tu vida y el centro de la historia. Ahora, eso no significa coger el micro y soltarle un sermón allí. A lo mejor eso se lo dices con una sonrisa, amablemente, pero que él sepa que tú todo eso lo haces porque Cristo es el centro de tu vida. Y ya está. Oye, hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos y no nos agobiamos. ¿Y usted no cree que habría que hacer la Iglesia tendría que hacer algo más con la pastoral familiar? Sí, pero por ejemplo, aquí hay COF en distintos No me refiero para los COF, me refiero a la pastoral familiar, de la padre, madre, hijo, que tengan una formación dentro de la Iglesia, ya que los colegios no se la dan, ni se da ninguna parte. Sí, pero si la Iglesia ofrece, si luego hay que ir. Es decir, sí, lo que es la estructura de la Iglesia, formación ya ofrece, pero luego hay que ir, porque a escuchar conferencias la gente no va. Hoy día, porque todo lo tiene por internet y porque no le interesan las conferencias, es todo palabra. Es decir, la Iglesia ya ofrece esa formación. La familia es importantísima para el futuro de la Iglesia y de la sociedad. Es la célula básica y ahí es donde se educa, el primer lugar de educación de la fe de los hijos. Bueno, a todo eso vamos trabajando y vamos haciendo lo que podemos. Señor arzobispo. Espera, había pedido, lo que yo no sé de tiempo, cómo vamos, o si acaso. Sí, perdón. Yo le mandaré las preguntas por email, señor arzobispo, porque me tengo que... Pero me he quedado deseandito. Gracias. Hacemos las dos últimas, es que yo tengo también ya cosas de... Las hacemos juntas, yo contesto globalmente. Señor, primero, gracias por su empatía. Una vez que sonríe, tiene medio Sevilla en la mano. Segundo, felicitarle por la falta de vocaciones, la salud conventual, ya que San Carlos de Gallego siempre estaba detrás de los conventos. Y después, saber un poco en la parte, digamos, de fe dogmática de la Iglesia, por qué estamos también arrinconando a los mayores como una eutanasia social que dan marginados y mueren solos. Bueno, yo quería hablarles de que el día 30 celebramos el Día de la Paz. Y lo celebramos no a bombo y platillo como otras muchas cosas, sino que lo celebramos en los centros de una manera casi oculta. ¿Y qué es la paz? El equilibrio social. ¿Y cómo se consigue? A través de los valores. Yo le quería preguntar, ¿no cree usted que en todos los estamentos debía de prevalecer los valores por encima de otras muchas cuestiones? Sí.
A ver, la primera era sobre la eutanasia social, que es algo marginal, y después la salud conventual, que es falta de vocaciones. A ver, el tema de las vocaciones es un tema muy complicado y es, bueno, pues alguien salió una palabra, un mal de cabeza, un dolor de cabeza para los obispos siempre cuando llega al final de curso. Pero hoy día quede clara una cosa: hay más seminaristas que nunca en el mundo, más sacerdotes que nunca en el mundo y más católicos que nunca en el mundo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el occidente rico, donde la secularización y el consumismo, fijaos que en Europa del Este, la persecución comunista, allí está la fe mucho más viva que aquí. El materialismo y el consumismo es mucho más nocivo. Entonces nosotros estamos en la parte esta rica, que es en la que se va secularizando, pero por ejemplo, en la India, Corea del Sur crece mucho el cristianismo, en Indonesia 90% de musulmanes, y en Vietnam del Sur, por toda aquella zona, y por África crece la iglesia y crece el número de católicos cada año, que aquí, cuidado, no contamos, porque por ejemplo un país musulmán como nosotros aquí antes, se contaba toda la población porque todos eran católicos o todos son musulmanes. La iglesia ahora cuando cuenta los bautizados. En España cuenta los bautizados, no los habitantes. Entonces, pero aún así crece. Lo que pasa es que nosotros estamos en el occidente rico, más secularizado, y eso se resiente en todos los niveles. Hoy día en España hay menos fe y menos natalidad, por lo tanto es lógico que haya menos vocaciones. En Sevilla, gracias a Dios, la cosa se defiende bastante bien. Es decir, que hay... Lo que pasa es que en Sevilla, que hay bastantes curas, y hay mucho clero joven también, necesitaríamos el doble de curas, porque entre las parroquias, las comunidades religiosas, las capellanías, las clases de religión y las hermandades, están muy empleados todos, es decir, que necesitaríamos el doble, pero no nos podemos quejar. Más dificultad hay en la vida consagrada, pero claro, eso ya es una cosa más de ellos. Yo tengo que cuidar del seminario diocesano, de los noviciados, de los franciscanos, o los dominicos, o los jesuitas, eso es cosa de ellos. Y ahora mismo hay más escasez en la vida consagrada que en los seminarios diocesanos. Pero bueno, ese es un tema que a mí eso, a ver, en Tarrasa yo creé el seminario, que allí decían, pero este hombre, ¿qué hace? Si en esta época lo que hay que hacer es fusionar seminarios, que no es posible. Bueno, pues creamos el seminario, y en los 17 años que estuve, cuando se creó en los 15 años de seminario, hubo más ordenaciones que jubilaciones, que esa es una comparativa muy interesante, porque Sevilla, Madrid, Valencia, Toledo, hay más ordenaciones que en Tarrasa. Pero la comparativa esa de más ordenados que curas que se jubilan, esa no. Pues si eso pasaba en Cataluña, imagínate en otros sitios. Es decir, yo creo que aquí en Sevilla, bueno, es el seminario y la facultad muy bien. En eso mis predecesores han trabajado muy bien. Y me preocupa, ese es un tema siempre preocupante, pero bueno, podemos estar. Los religiosos cuesta más, pero es tema de ellos. Los mayores, pues una cultura y una sociedad y un país, un indicador para valorar su dignidad y su valor es cómo trata a los mayores. Cómo trata a los mayores. Yo creo que nos lo han dado todo y hemos de darles todo el cariño del mundo, todo el amor y todo el cuidado. Hablo en general, en las parroquias, y luego hay que aprovechar la experiencia también. Otra cosa es que luego hay que combinar veteranía y juventud, y también los mayores no se pueden apalancar por ejemplo, los cargos. El Papa ahora en Roma ha sacado un documento, un motu proprio, un reglamento para el Vaticano, para que no se eternice la gente en los cargos, porque también ese es un peligro. Ahora, una cosa es que la gente se eternice en los cargos, que eso no es bueno, tiene que haber rotación, pero luego hay que aprovechar todo lo que pueden aportar las personas mayores con su sabiduría, su experiencia, su consejo. Es decir, que el techo
el Vida Ascendente es un movimiento de iglesia de personas mayores que yo siempre les decía, sois el movimiento con más futuro, porque la natalidad baja, pero la longevidad se alarga, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues es un detalle a tener en cuenta y a cuidar. Y Maruja, el tema de la paz, Javier, pues es una asignatura también pendiente, es una pena. Claro, aquí en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, aquí de la nuestra, Europa, una de culturas y de, digamos, desde la filosofía en Grecia, el derecho romano, el cristianismo, y en el mundo, es que parece que no aprendemos. Yo creo que la humanidad, de todas formas, después de 2000 años de cristianismo, es que es una criatura muy pequeñita para asimilar lo que es el cristianismo, el evangelio, y vivirlo hace falta más tiempo, ya se ve. Entonces, a veces, incluso en países, en África, cuando hubo el conflicto de Ruanda, los genocidios aquellos, era entre católicos, o entre cristianos, pero eran etnias distintas, los hutus y los tutsis. Y pudo más el elemento étnico que la fe cristiana. Bueno, pues esta es la condición humana, por eso cuando yo, el pobre Rousseau, no estoy de acuerdo con él, el ser humano, las consecuencias del pecado original, bien que se notan. Y ahora es lamentable porque el Papa Francisco denuncia que ahora mismo no sé si podemos decir que hay una guerra mundial, pero hay conflictos en distintos lugares y que no se hace caso, porque cuando afecta a Europa sí que estamos atentos, pero si no. Ahora con lo de Ucrania, por ejemplo, que es muy doloroso, yo tengo amigos allí, conocidos, pero si es Ucrania, que es Europa y nos puede afectar, estamos preocupados y a ver, pero si es en África es igual, o si es en Asia Esto es muy lamentable y podría hacernos perder esperanza sobre el género humano y sobre el ser humano. Como cristianos no podemos perder nunca la esperanza, y entonces la paz, pero claro, va todo unido, es que si el olvido de Dios es la raíz última. Entonces hay que educar para la paz y formar para la paz en las familias, en las escuelas, en las administraciones, pero bueno, la Iglesia, de hecho, tenemos una jornada mundial de la paz que es el 1 de enero, ya lo sé, Santa María. Ya lo sé, pero es que los valores, como no se están priorizando, porque se están dejando arrinconados, ¿qué pasa? Valores... Que la paz ya falta en la célula más importante de la sociedad, la familia. Ya falta en la sociedad en general. Una cosa te digo, Maruja, y con esto ya acabamos, porque yo sufro por los que tienen que volver y yo mismo. Sobre lo de los valores, claro que son importantes y que todos estos de la tolerancia, la convivencia, la sostenibilidad y tal, si todo sale del Evangelio. Pero cuando yo iba a los colegios católicos de allí de la Basa, colegios religiosos y tal, me reunía con el equipo de pastoral y les preguntaba, ¿y qué es lo que trabajáis? Y todos me decían, invariablemente, valores. Yo les decía, bien, valores. Tolerancia, convivencia, y les decía, pero fijaos que somos una escuela cristiana y por encima de todo hemos de presentar a Cristo en el centro. Y si nosotros, que intentamos poner a Cristo en el centro de la vida y articular todos los valores en Cristo, que eso tiene mucha fuerza y nos cuesta después vivir cristianamente y nos cuesta construir un mundo de paz y tal. Si no ponemos a Cristo en el centro, la sostenibilidad, la tolerancia, la convivencia, dices, ay Dios mío, eso ¿de dónde cuelga? ¿Dónde se entronca? Por eso yo creo que hay que apuntar mucho a lo esencial, y lo esencial es poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Después todo, después todos los pequeños detalles. Pero bueno, en eso estamos de acuerdo todos los presentes, me parece que no. Muchas gracias. Pues venga. Vamos a ser brevísimos por el tiempo que dice don José Ángel que tenemos. La familia de Ruri Asociados le va a hacer entrega con muchísimo cariño de nuestra vieira del camino, como peregrinos en el mundo, para seguir haciendo camino al andar. Esto es el símbolo de la casa.
Sí, esto es igual de la casa. La casa tiene un toque castellano-gallego que se diferencia del sevillano, lo menos importante. Y como sabemos que le encantan los dulces, una tacha de Santiago, para que siga dando la gran luz que ha transmitido hoy aquí en este. Esta es de régimen, ¿no? Sí. Muy bien. Una cosa muy importante, ahora nos vamos a organizar en esta empresa, se sigue un protocolo estricto, se van a hacer solo 4 fotos rapidísimo, los representantes de instituciones que antes nos hicieron, una foto de nuestra familia, una foto del equipo de trabajo del despacho, y después la foto de los que se quieran incorporar. Y por favor seguir las normas, porque es que las normas están para cumplirlas.